cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. En el día de hoy vamos entonces con el tema de los derechos de las personas que son privadas de la libertad. Y es que tantas veces a través de otros programas ya lo hemos enunciado y lo hemos discutido y hemos puesto de presente nuestro concepto. Quienes están privados de la libertad no pueden perder sus derechos fundamentales. Y es que no es raro que cualquiera de nosotros pueda verse envuelto en un proceso penal o que tengamos incluso un familiar muy cercano, un hermano, un hijo, el papá, un primo, un tío, alguien muy cercano que esté privado de la libertad. Y es, señor televidente, que en este país opera lo que se llama la prevención. Cuando tienen una persona que es capturada, se le puede dar una medida de aseguramiento de forma preventiva. ¿Qué significa una medida de aseguramiento de forma preventiva? Que esa persona no es todavía condenada, sino que considera el Estado que esa persona puede ser un peligro para la sociedad, que va a obstruir el sistema como tal o va a llamar a víctimas, va a comenzar a extorsionar, por decirlo de alguna manera, va a dañar el proceso. Entonces dicen que por seguridad es mejor tener a esta persona privada de la libertad mientras que se adelanta el proceso penal. Y es que esas medidas de aseguramiento le han generado al Estado cuantiosas demandas por privación injusta de la libertad. Entonces, una persona que esté privada de la libertad no necesariamente es condenada o ha sido condenada. Las personas pueden irse a juicio, debatir, demostrar en un juicio su inocencia o algo más benéfico para ellos y aún no son condenadas. Esos derechos de las personas que son privadas de la libertad, el primer derecho es a que las personas las podamos ver como si aún fueran inocentes. Todas las personas son inocentes hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces ese derecho de la presunción de inocencia es también violado por nuestros operadores judiciales, por los jueces, quienes cuando están adelantando muchas veces el proceso penal tratan a ese sindicado que aún no es condenado como si ya fuera una persona culpable. Entonces ese primer derecho de presunción de inocencia no se puede ver resquebrajado hasta que al final un juez de la República, de haber tenido todo un acervo probatorio, puede determinar que esa persona sí cometió ese delito. Cuando una persona está privada de la libertad, esa persona tiene derecho a que esté en un sistema de seguridad social y por lo tanto si su salud se vio resquebrajada en algún momento, pueda acudir incluso al sistema de salud en el entendido de que pueda tener también unas citas odontológicas, unas citas de optometría, algo o incluso con especialistas. No por estar privado de la libertad se pierden los derechos. Yo siempre he dicho que todos somos muy generosos, pero la generosidad casi nunca se ve marcada con las personas que son privadas de la libertad. A veces esta servidora ha intentado incluso hacer campañas cuando, por ejemplo, ocurren situaciones como las que vivimos de la pandemia y se necesitaban, por ejemplo, implementos de aseo, y las personas siempre actúan con resentimiento hacia las personas que están privadas de la libertad. Cualquiera de nosotros se puede ver envuelto en un proceso penal. Como les digo, a veces el sistema penal, el nuevo sistema penal acusatorio, permite que las personas en esa transición de la medida de aseguramiento estén detenidas 1 o 2 años y aún no han sido juzgadas. Lo otro es que las personas también tendríamos derecho a que pudiéramos resocializarnos, esas personas que cometieron algún delito puedan tranquilamente empezar una nueva vida. Entonces, esos derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad debemos respetarlos. Inicialmente, cuando una persona es privada de la libertad, se le hacen 3 audiencias. Esas audiencias reciben el nombre de audiencias concentradas, los abogados las llamamos las audiencias del combo. Y es que se legaliza la captura de la persona, se le imputan cargos y se le da una medida de aseguramiento. En esa legalización de captura se violan muchos derechos fundamentales de las personas que se ven inmersas en un proceso penal.
Y concretamente ocurre o es muy marcado, por lo menos esta abogada lo ha presenciado y ha defendido personas en ese sentido, cuando se hacen los allanamientos de forma ilegal, incluso entre comillas, utilizar este término para que ustedes me lo entiendan, se cargan personas y las personas pierden su libertad en cuestión de minutos, ya sea porque son marcados, estos sobre todo muy marcados en el tema de los jóvenes que son consumidores. Entonces a veces el sistema de la policía, las personas que necesitan cumplir metas, entonces marcan a estos muchachos que consumen alucinógenos y comienzan a enfrascar y a hacer toda una teoría del caso para después señalar a una persona incluso de delitos gravísimos, como es un delito de homicidio, un concierto para delinquir agravado, un porte ilegal de armas, y al final uno encuentra que todos los derechos fundamentales de esa persona fueron violentados. Señor televidente, si usted tiene un familiar que es privado de la libertad, en esas 3 primeras audiencias, lo primero es que usted contacte a un abogado especialista en derecho penal, porque a veces nos enfrascamos en esa situación de que acabaron de capturar a mi hermano, acabaron de capturar a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a la persona que conocemos, que es cercana a nosotros, y esa angustia no nos deja sino llorar y desesperarnos. Pero solamente vamos a tener 36 horas para que un abogado pueda preparar una defensa para esa primera audiencia. Y es que es vital porque es donde más se ve violentado esos derechos fundamentales. Una vez pasen esas 3 audiencias, siguen otras audiencias, sigue la audiencia de acusación, posteriormente viene una audiencia preparatoria, que significa que prepara para el juicio, entonces las partes descubren sus pruebas. Y por último viene una audiencia de juicio, que esa audiencia de juicio pueden ser 10, 12, puede ser una. No existe, simplemente se les llama que es una sola audiencia de juicio, pero esa audiencia de juicio lo que hace es que se suspende a medida que van llevando testigos. Entonces esos derechos fundamentales, primero, señor televidente, tener en cuenta cuando ocurre la captura de usted o de un familiar, lo primerito es el contacto con un abogado. A veces por las situaciones económicas no podemos pagar ese abogado penalista en su momento para esas primeras audiencias y recurrimos a la figura del defensor público, entendido este defensor público como un abogado muy bueno, un abogado pro en el derecho, una persona que recibe muy buena capacitación, pero por el flujo de audiencias que maneja un defensor público, a veces no va a poder tener el contacto que necesita usted cuando acabaron de capturar a su familiar. Entonces, una vez es capturado su familiar, recoja todos los elementos que más pueda para que su abogado comience a trabajar en su defensa. Si su familiar está en la cárcel, está en un centro penitenciario, recuerde que no ha perdido sus derechos fundamentales, sigue teniendo derecho a una salud, sigue teniendo derecho a una vida digna, a poder contactarse con sus familiares, a una visita, a que sus derechos fundamentales, aunque suene que es simplemente una utopía, no pueden verse resquebrajados, sino que por el contrario va a ser un mecanismo para que él se resocialice si en verdad ha cometido ese delito. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchas gracias.